Bien, yo agradezco, yo sé que Aimé dio esos agradecimientos, gracias Aimé, pero yo debo agradecer a Aimé y a Alexis, que fueron los que cuando conversamos, fueron los que organizaron los departamentos, cómo lo íbamos a hacer, y agradecemos a Aimé y a directora de oración y al primer anciano porque coordinaron e hicieron el programa, el bosquejo de cómo lo íbamos a hacer. Ustedes notaron que no tuvimos un programa cargado, sino un programa que daba tiempo a la exposición de la palabra, más que a otra cosa, porque lo que queríamos era que oráramos y escucháramos la palabra. Eso eran los dos centros de esta semana. Y una cosa muy importante, agradezco a cada uno de los que mañana tras mañana se levantaron y vinieron, se conectaron a tiempo, bastante temprano, y de verdad para mí mismo ha sido de bendición. He escuchado mensajes maravillosos esta semana que ayudan a que uno se vaya preparando para ese reino. Quiero agradecer también de manera muy especial a mi esposa. Mi esposa, ustedes saben que los programas tienen parte que se ven y parte que no se ven. Mi esposa ha sido un soporte, como un acicate con todas las personas, con buena cantidad de personas. De paso, muchas personas han entrado día tras día porque ella todas las noches, antes de acostarse, compartía la información, se lo enviaba como a 8 grupos y a 60 y 55 y 60 personas diario. Y en la mañana entonces le daba otro toquecito. Y eso ha ayudado a que muchas personas le han dicho gracias por decirme, porque el tema de hoy me ayudó. Y ha sido una bendición, de verdad. Ha sido una bendición. Así que te agradezco por ser una secretaria más que eficiente ahí. Así que en esta mañana, como ustedes pueden ver, ya no esto no se, como esto no fue ensayado, se lo puedo comunicar y ustedes lo vieron. Tenemos anunciado al pastor Vladimir, tenemos algunos inconvenientes, no hemos podido establecer contacto, y quiero que nosotros esta mañana meditemos vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 5, y quiero que meditemos en la palabra de Dios en esta hora, algunos minutos. Yo quiero que, por favor, abramos la palabra de Dios en segundo de Reyes, capítulo 5, versículos 17 en adelante. Dice allí la palabra de Dios: cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido como rey de Israel, subieron todos para buscar a Jehová. David lo supo y descendió a la fortaleza, y llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Ve, respondió Jehová a David, ve, porque ciertamente los entregaré en tus manos. Luego llegó David a Baal Perasim, allí los venció David, y Jehová me abrió brecha entre mis enemigos, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Los filisteos dejaron allí
sus ídolos, y David y sus hombres lo quemaron. Los filisteos vinieron otra vez y se desplegaron en el valle de Refaim. David consultó a Jehová y él respondió: no subas, sino rodéalos y atácalos frente a las balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces atacarás, porque Jehová saldrá delante de ti para derrotar el campamento de los filisteos. Del versículo 25 dice: David lo hizo así como Jehová le había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Padre querido, abrimos tu palabra en esta hora y queremos que tú nos hables a través de ella. Gracias porque nos escuchas y porque en esta mañana sabemos que tu espíritu se encuentra en el corazón, en la vida de cada uno de tus hijos e hijas. En el nombre de Jesús. Amén. Les pido por favor, si alguien tiene el micrófono, que lo siento encendido, por favor, para poder concentrarnos este par de minutos que vamos a dedicar a analizar algunas lecciones importantes de este episodio de la vida de David. David es un personaje muy pintoresco, es un personaje que tiene muchos momentos y episodios que marcan la historia bíblica. Yo sé que el más famoso de esos momentos es el momento cuando él hay dos momentos específicos que son quizás de los momentos más notorios de la vida de David, aunque hay muchos momentos que pudiéramos resaltar. Por ejemplo, nosotros recordamos a un David que, siendo aún niño, Dios envió al profeta Samuel para que lo ungiera como rey. Siendo no un niño, sino ya un adolescente, un jovencito. Otro momento que nosotros recordamos, y es el más famoso de la vida de David, lo constituye el momento cuando peleó contra Goliat y lo venció. Es el momento que catapultó a David. La gente llegaron a conocer a David, y todo el que habla de David generalmente recuerda ese momento. Y hay un momento malo también que marcó la historia de David. Probablemente lo recordemos bien, y es al momento de cuando él comete un pecado múltiple con la esposa de Urías. Es importante varios momentos y episodios de la historia, pero en este momento él tenía un encuentro con los filisteos, y no era un encuentro amistoso. Muchas veces nosotros valoramos los encuentros porque los encuentros generalmente son amistosos, son momentos muy especiales, pero este momento no era un momento de esos, era un momento difícil, era un momento de tensión, porque era un momento donde había un conflicto bélico. Y me llama la atención de manera especial que dice que cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido como rey, subieron para buscar a David. David lo supo y descendió a la fortaleza. La fortaleza, ¿qué era la fortaleza? La fortaleza era el lugar donde habitualmente los ejércitos guardan sus armas. Cuando los filisteos vienen, David quiere saber con qué cuenta, porque cuando llega la situación difícil, nosotros debemos saber con qué contamos. Y más que saber con qué contamos, debemos saber con quién contamos. Es muy probable que David no había bajado a ver cómo estaba la situación en la fortaleza mientras las cosas estaban en paz y en calma. Es probable que David no se había preocupado en saber con cuántos ejércitos contaba, con cuántos soldados contaba, con cuántas armas, de qué tipo contaba, hasta que no llegó el momento difícil, el momento de presión por la situación que estaba viviendo. Y nosotros muchas veces nos pasa eso. En muchos momentos nosotros estamos bien, estamos en calma, y a veces damos por sentado todas las cosas que ocurren en nuestras vidas. Sin embargo, Dios
nos da la oportunidad de que en esos momentos difíciles nosotros veamos con quién contamos. Él está a nuestro lado. Dice de David que él llegó a la fortaleza, entonces llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová. Me llama la atención algo especial aquí. En el momento en que David desciende a la fortaleza, David ve las armas que tiene. Es muy probable, y ustedes saben que David se hizo famoso por hacer censo, aun cuando no tenía permiso para hacerlo, pero generalmente los censos se hacían justamente para contar los soldados de guerra que tenían, los soldados preparados para la guerra. En ese momento ahora David se encuentra quizás censando la cantidad de soldados que tiene. En ese momento David se encuentra contando los utensilios de armas que tiene, los utensilios para el conflicto que tiene. Y en ese momento David, cuando cuenta lo que hay, cuando verifica los soldados con lo que cuenta, es muy probable que él dijera, bueno, los filisteos son muchos, pero aquí tenemos armas. O quizás estuviera preocupado porque no tenía la cantidad de armas suficiente para enfrentar al ejército filisteo. Pero en ese momento especial, cuando David podía apoyarse en sus armas, cuando él podía apoyarse en lo que tenía en sus soldados, cuando él podía apoyarse en la pericia que tenían en conflictos bélicos, soldados de experiencia, David no hizo eso de primera mano. Él sí descendió a la fortaleza, pero él reconoció algo, que sin importar la cantidad de armas que tuviera, sin importar la tecnología que tuvieran sus armas, el éxito de él no dependía de sus armas, el éxito de él dependía de Jehová. Y muchas veces nosotros que vivimos preparándonos para el reino, debemos estar conscientes de que la victoria no depende de las armas, la victoria no depende de la cantidad de soldados, la victoria no depende de las cosas, de las obras humanas que nosotros hagamos, la victoria depende de Jehová. Hay una cosa importante más, y es que David, lo número uno que hace, vamos a resaltar 4 lecciones, lo número uno que David hace es que consulta a Jehová. Yo pregunto, cuando nosotros nos encontramos en momentos de tensión, cuando nosotros nos encontramos en momentos de depresión incluso por la situación que vivimos, cuando nosotros nos rodea el enemigo, cuando nosotros sentimos que ya la influencia del enemigo nos quieren arropar, ¿a quién acudimos? ¿Nos vamos y acudimos a nuestras estrategias humanas? Nos vamos y miramos a quién tenemos allá, a quién conocemos en la institución. Cuando el enemigo, la fuerza y su fuerza nos rodean, nosotros debemos hacer una cosa firme y decididamente, y es consultar a Jehová. Número uno, consultar a Jehová. Es verdad que a veces tenemos estrategia, es verdad que a veces conocemos personas que nos pueden ayudar, es verdad que a veces utilizamos estrategias humanas, pero más que todo eso, y no debemos dejar de hacer la diligencia. La diligencia nosotros debemos hacerla, pero lo primero que debemos hacer es consultar a Jehová. Y David lo hizo. Note algo más que llama la atención. Él consultó a Jehová, le preguntó a Jehová si subía contra los filisteos. En esa ocasión Dios le dice, sí, ve, porque ciertamente lo entregaré en tus manos. Cuando David escucha esta afirmación, dice que David fue, los enfrentó y los derrotó a todos. Y yo doy gloria a Dios. Esa fue una victoria del ejército de David, pero luego de él haber consultado a Jehová. Cuando consultamos a Jehová, nosotros tenemos fuerza. Cuando encontramos a Jehová, nosotros encontramos victoria. Cuando consultamos a Jehová, nosotros tenemos bendición. Por eso es que día a día debe hacerse la costumbre de consultar a Jehová. Consultar a Jehová cuando tenemos nuestros planes. Consultar a Jehová cuando estamos pensando en comprar, en hacer inversiones importantes. Consultar a Jehová cuando vamos a tomar decisiones en cuanto a nuestra vida sentimental. Consultar a Jehová cuando nosotros estamos pensando que ya las fuerzas se nos agotan. Consultar a Jehová cuando queremos cambiar de empleo. Consultar a Jehová cuando queremos emprender un negocio. O sea, consultar a Jehová debe hacer de nosotros, debe marcarnos. Nosotros debemos consultar a Jehová en todo momento, en cada instante. Mire
Él tuvo la victoria en este momento. Y entonces dice el versículo 20, llegó David, allí los venció David, y Jehová me abrió brecha entre mis enemigos como corriente impetuosa. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. Versículo 21 resalta algo que hacemos bien en mirar. Los filisteos dejaron allí sus ídolos. Los filisteos dejaron allí sus ídolos. Yo sé que en algún momento nosotros recordamos historias de ídolos, como cuando la esposa de Jacob, ¿recuerdan? Escondió los ídolos. ¿Recuerdan ustedes ese episodio? David pudo si bien es cierto que habían vencido, pudieron haber tomado los ídolos. Pero cuando tuvieron los ídolos, y muchos ídolos de esos probablemente estaban hechos en metales preciosos. Pero algo que llama la atención aquí es que David y sus hombres quemaron sus ídolos. Ellos iban a seguir avanzando, pero ellos quemaron los ídolos que habían dejado allí los filisteos. Ellos tenían una de dos opciones. Ellos lo podían tomar, ellos podían agarrarlo, ellos podían llevárselo, pero en vez de hacerlo, ellos prefirieron quemarlo. Y muchas veces, hermanos, en nuestro diario vivir, hay ídolos que nosotros a veces tenemos que quemar. Hay ídolos que a veces pudieran envolvernos. Y a veces, aunque Dios nos dio la victoria, pudiéramos encariñarnos con algunos de esos ídolos. Número 1, David consultó a Jehová. Número 2, David quema los ídolos. ¿Te has preguntado tú cuáles ídolos tengo que quemar? ¿A cuál cosa me aferro tanto que se convierte en un ídolo? Hago un ídolo de lo que conozco, de mis conocimientos. Hago un ídolo de mi posición. Hago un ídolo de mis hijos, de mi esposa. Puedo hacer un ídolo hasta de mis amigos. Puedo hacer un ídolo del trabajo. Y Dios en este momento nos manda, número 1, a consultarle, número 2, a quemar los ídolos en el nombre de Jehová. Y note qué hizo, versículo 22, los filisteos vinieron otra vez, se desplegaron en el valle de Refaim. Los filisteos vinieron otra vez, y es bueno resaltar eso. Muchas veces cuando nosotros tenemos una victoria espiritual, a veces nosotros entendemos que ya obtuvimos la victoria, es el momento de recostarnos. Yo no sé a cuántos de ustedes le ha pasado que muy seguido de una victoria espiritual, entonces usted ha recibido un ataque directo del enemigo con más fuerza que el que había tenido antes. ¿Cuántas veces hemos tenido ataques del enemigo posterior a haber tenido una victoria? Yo no sé si a usted le ha pasado como a mí, pero yo quiero que miremos la historia, que quizás citar la historia de Elías. Ustedes recuerdan a Elías, recordamos bien a Elías. Elías descendió fuego del cielo. Hubo un día que descendió fuego del cielo y luego de descender fuego del cielo, entonces, ¿qué pasó con Elías? Luego de descender fuego del cielo, al otro día se deprimió y a una mujer le huyó. O sea, la cumbre espiritual que había experimentado anteriormente no fue un soporte para que al otro día no se deprimiera y huyera. Muchas veces nuestras cumbres espirituales están seguidas de momentos de ataque directo del enemigo, de desánimo, de frustración y desesperanza. Le pasó también a Pedro. Pedro, hubo un momento que cuando Cristo pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Quiénes creen que soy? Pedro hace una declaración inspirada por el Espíritu Santo y Jesús mismo lo reconoce. Pedro dice, tú eres el Cristo. Unos dicen, los discípulos dicen, unos dicen que tú eres Elías, que tú eres Juan, que tú eres... No, o algunos otros de los profetas, pero Pedro no dijo eso. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y el Señor le reconoce a Pedro que en ese momento había hablado inspirado por el Espíritu Santo. Pero en el mismo día, Jesús hace un anuncio de su muerte. Y Pedro entonces le dice, Señor, que nada de eso te acontezca. Y entonces Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. En un momento habló inspirado por el Espíritu Santo y al otro día fue atacado y habló inspirado por el enemigo. De manera que a veces nosotros podemos tener una victoria hoy, pero esa victoria de hoy no nos faculta para entender que vamos a obtener la victoria mañana. Todos los días nosotros tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Todos los días nosotros tenemos que avanzar en el nombre de Jesús. No podemos detenernos porque Dios espera que nosotros sigamos venciendo en su nombre. Y ahora cuando llegan otra vez, porque el enemigo no se detiene, el enemigo te ataca, te atacó ayer, el enemigo te ataca hoy, el enemigo te va a atacar mañana. Es probable que hayas obtenido una victoria hoy, pero esa victoria de hoy no te garantiza la victoria de mañana. Todos los días hay que consultar a Jehová. Y nota qué dice. David consulta a Jehová y entonces el Señor le dice, ahora no subas. Ahora no subas, sino rodéalos y atácalos frente a las balsameras. Y cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de la balsamera, entonces atacarás. Es importante que notemos esto. Cuando oiga el ruido de marcha a través de las copas de las balsameras, como bien lo dice ahí mismo el texto, las balsameras eran como especie de unas flores, una plantita que tenía un arbusto que tenía una flor y una copa, y cuando soplaba un poquito la brisa, eso producía un pequeño ruido, pero ese ruido no era un ruido estridente, era un ruido muy pasible, un ruido que no se oía al que estaba gritando, no lo podía oír. El que estaba hablando duro, el que estaba gritando, el que estaba voceando, no podía oírlo. Tenía que estar atento para poder discernir, entender cuál era ese ruido. Y me gusta porque eso nos dice una cosa. Ese ruido de las balsameras en ese momento representaban una cosa, representaban la voz de Dios. Ese ruido de las balsameras no era el ruido que siempre producían. En ese momento ese ruido representaba para David y para su ejército, representaba la voz de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos fracasado en muchos intentos porque hemos desoído la voz de Dios? Hemos obtenido una victoria y nos enfrentamos a la siguiente sin consultar, sin esperar la voz de Dios, sin esperar que Dios nos marque cuándo debemos arrancar, hacia dónde debemos ir, cuándo nos debemos ir. Número 1, debemos consultar a Jehová. Lección número 1. Número 2, debemos quemar los ídolos. Si hay ídolos que no has quemado, debemos quemarlo en el nombre de Jesús. Número 3, debemos escuchar la voz de Dios. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué más? Y la conocen. Mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Nosotros debemos conocer la voz de Dios y debemos escucharla. Debemos marchar solo cuando la voz de Dios nos haya indicado que debemos salir. Y el resultado de esto, de haber escuchado la voz de Dios, note lo que ahí mismo en el texto aparece. Dice, entonces atacará, porque Jehová saldrá delante de ti para derrotar el campamento de los filisteos. David lo hizo así. Número 1, David consultó a Jehová. Número 2, David quemó los ídolos. Número 3, David escuchó a Jehová, escuchó su voz.
Y el versículo 25 dice, David lo hizo así como Jehová le había mandado. E hirió a los filisteos desde Geba hasta Gezer. Muy bien. Y número 4, lo último que hizo David fue que hizo como Jehová le había mandado. Muchas veces en nuestra experiencia, en ese momento especial, David pudo contar con la bendición de Dios porque hizo como Jehová le había mandado. Nosotros queremos contar con su bendición, queremos contar con su presencia, queremos contar con su ayuda, queremos contar con que Él nos proporcione la victoria, pero a veces nosotros queremos hacerlo, haciéndolo siguiendo nuestros propios designios, siguiendo nuestros propios pensamientos. Si nosotros queremos tener la victoria, entonces debemos obrar conforme a como Jehová nos ha mandado. Cuando tienes la tentación de entrar a un trabajo que pone en riesgo alguno de tus principios y valores, es el momento de obrar conforme a como el Señor nos ha mandado. Es verdad que a veces se ve atractivo porque la remuneración es buena, pero hay que obrar conforme a como el Señor nos ha mandado. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Cuando tenemos que entrar en una relación que no es una relación aprobada por Dios, es momento de actuar conforme a como el Señor ha mandado. Hay instrucción expresa en la palabra de Dios cómo deben formarse, con quién deben formarse. Es el momento de actuar conforme a como el Señor nos ha mandado. Es verdad que se puede buscar una salida, se puede buscar otra opción, pero la opción que tiene el creyente, la opción que tiene el que se está preparando para el reino, es actuar y obrar conforme a como el Señor le ha mandado. Es verdad que la imaginación juega un papel importante y hoy hay muchas mentes que son muy imaginativas, que tienen mucha creatividad, pero nunca tu creatividad, nunca las opciones que el mundo te presente deben pasar por alto lo que Dios te está diciendo. Cuando debes consultar a Jehová, consúltalo. Cuando debes quemar tus ídolos, quémalo. Cuando debes escuchar su voz, escúchala. Y número 4, siempre debemos hacer como Jehová nos ha dicho. Lo que garantiza la victoria no son las estrategias que tiene, no son la preparación que tiene. Lo que garantiza tu victoria es hacer como Jehová nos ha mandado. Y yo quiero orar en esta mañana pidiéndole a Dios que nos ayude a plasmar en nuestras vidas esto que David nos dejó, este pequeño ejercicio, esta pequeña historia aquí, donde habla de la victoria que Dios le dio a David. En esa historia encierra este gran significado. Consultemos a Jehová, quememos nuestros ídolos. Número 3, escuchemos su voz. Y número 4, hagamos como el Señor nos ha mandado, aunque a veces no se vea la opción más adecuada. Y yo sé que nosotros, por cuestión de tiempo, no podemos citar testimonios de cuando Dios a veces dijo que hagan de una cosa en nuestra propia vida, cuando Dios nos ha hablado para hacer algunas cosas que a veces no es la forma tradicional o que a veces no es la forma como habitualmente lo vemos. El hacer como Jehová nos ha mandado ha sido una bendición y nos ha dado la victoria. Y yo sé que se la dio a David, se la ha dado a cada uno de ustedes. Y esperamos, señores, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos prepare para su reino, porque los que van para el reino deben estar en contacto, en constante consulta con el Señor. Los que van para el reino deben abandonar cada ídolo, cada cosa que le distrae de la adoración genuina y verdadera a Jehová, que se convierte en un ídolo. Debemos, número 3, escuchar su voz. No podemos ir camino al reino sin estar escuchando constantemente la voz de nuestro Señor. Y por último, hacer como Jehová nos ha mandado. Eso es lo esencial. Que Dios nos bendiga en esta hora. Quiero invitarles a orar, invitarle a implantar estos consejos, estas lecciones en nuestras propias vidas. Oramos.
Padre querido, te agradecemos en esta mañana por darnos el privilegio y la oportunidad de hablar contigo. Gracias porque nos das la oportunidad de quizás ya en estas mañanas que hemos estado, ya mañana concluimos en el templo, pero al venir mañana tras mañana a escuchar tu voz, escuchar un mensaje de tu palabra que nos ayuda en nuestra vida espiritual. Gracias por los mensajeros que enviaste, por predicar mensajes oportunos para nuestras vidas de crecimiento. Y queremos implorarte tu bendición por cada una de las personas que mañana tras mañana hicieron el esfuerzo de levantarse, participar, y sabemos que has bendecido sus vidas. También has bendecido la mía de manera particular. Queremos implorarte que tengas en tu control, Señor, a las personas por las cuales se ha orado esta mañana. Otra vez la ponemos en tus manos y queremos ponerte nuestras propias familias en tus manos. Crea un cerco protector en derredor de ellas y haz que día a día podamos depender de ti. Gracias por escucharnos y danos la victoria, no solo en esta semana siguiente, sino danos la victoria hasta llegar al reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Bendición, amén. Pastor, Dios le bendiga mucho. Gracias a todos los hermanos que estuvieron con nosotros. Bruno. Mañana estaremos. Dios le bendiga, pastor. Activo. Activo. Ese fue el hijo. Ese fue el